Bienvenidos al episodio 37 de Ecos Mentales. Hola, Tomás. ¿Cómo estás, Alba? Chévere, contenta de estar con todos ustedes para hablar acerca de otro tema interesante. Un nuevo tema, un nuevo episodio en Ecos Mentales. Y el tema de hoy, creo que probablemente muchas personas se sientan identificadas, otras no tanto, pero es una idea, ¿sabes?, en la que generalmente uno escucha o ve, sobre todo cuando estamos como en grupos o nos reunimos para alguna actividad específica. Sí, prácticamente se ha convertido en ocasiones como en una interrogante, pero también en una afirmación como la que tenemos hoy. Y esta frase o eco mental es: soy obsesivo. Ecos mentales. Lo que nadie habla, Las historias que se repiten, lo que resuena en tu mente, lo que nos hace ruido, lo que no nos atrevemos a hablar. voces que se escuchan, que resuenan Acompáñanos en esta tertulia psicológica entre Tomás Montes y Álvaro. Trastorno de personalidad obsesiva. Soy obsesivo. Entonces de eso vamos a hablar hoy, Tomás. ¿Y qué es el trastorno de personalidad obsesiva? Yo creo que aquí lo importante es empezar como a definir realmente qué es una obsesión o qué es el ser obsesivo. Sí. Bueno, ser obsesivo es como ese patrón recurrente por tener el orden, el control, el perfeccionismo por algo y que le roba a la gente la espontaneidad, y siempre están apareciendo esas ideas o esos pensamientos intrusivos en su mente. Sí, y muchas veces va acompañado, ¿sabes?, de ideas o de creencias en las que la persona no es capaz de salir de esa estructura o de lo que ha aprendido en el transcurso de su vida. Entonces, bueno, de alguna manera empieza a interferir en ciertas situaciones. Y queremos aclarar que no es lo mismo trastorno de personalidad obsesiva, que es lo que estamos hablando hoy, a trastorno obsesivo compulsivo. Hay una diferencia, ¿no?, entre estos dos. Así es. Y también entender de que muchos de nosotros podemos también tener rasgos obsesivos. Sí, y el que tengamos rasgos obsesivos no nos hace tener un trastorno de personalidad obsesiva. Para tener un trastorno de personalidad hay que evaluar otras distintas cosas, pero bueno, se refiere a un patrón viene de un patrón de un trastorno de personalidad que es recurrente en tiempo, y que incluso interfiere a nivel de relaciones y otras sobre cosas. Sobre todo en las relaciones interpersonales. Sí, que tendría que evaluar un psicólogo, ¿verdad? O un psiquiatra, un personal de salud mental. Y también el que tengamos ciertos rasgos de los que vamos a nombrar a continuación no quiere decir que usted tenga un trastorno de personalidad. Ojo con eso, puede tener rasgos obsesivos. Ahora, el trastorno de personalidad, de trastorno obsesivo compulsivo es diferente, ¿verdad, Tomás? Es un trastorno de ansiedad. Es un trastorno de ansiedad. Y en cambio, cuando hablamos de un trastorno obsesivo, estamos hablando de un trastorno en la personalidad. Exacto. Entonces, hay que hacer como la diferencia. Sí, ¿Por qué? La distinción. Porque precisamente en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué sucede? Realmente una persona dentro del trastorno obsesivo compulsivo, su calidad de vida empieza a deteriorarse, sus relaciones son bastante difíciles de llevar, de manejar, incluso en su ambiente familiar, su día a día laboral, su día a día es porque viven muy sufriendo por lo que le produce el alto nivel de ansiedad, ¿verdad? Ahora bien, el tema que nos trae es trastorno de personalidad obsesiva. ¿Cuáles son como que las cosas que pueden aparecer y yo digo, bueno, sí, soy obsesivo? Fíjate, yo creo que una de las principales características es que una persona obsesiva se enfoca en planificar, en que todo marche bien, en tener una estructura, se va a hacer a este día, a tal hora. Y bueno, se va perdiendo en toda esa estructura y organización. Tanto así que incluso ejecutar
se les hace muy difícil. Muy complicado. Sí. Porque pierden mucho tiempo en esa planificación. Porque pero ahí entra otro tema, no es por la planificación como tal, sino por lo perfeccionistas que son. Y entonces revisas y vuelves a revisar y resulta que no estás nunca satisfecho por el extremo de la perfección, tampoco así pues. Y de allí también entonces podemos observar cómo ellos manejan un pensamiento, lo que nosotros decimos un pensamiento dicotómico, que es muy extremista, o es sí o es no, pero no se permiten intermedios, o está bien o está mal, o es así o es asado, o esto va aquí o no va en ninguna parte. Así es. Es complicado. Claro, porque no hay matices, no hay un punto medio y entonces, bueno, realmente esto interfiere porque puede que en algún punto no se coincidan y no esté ni bien ni mal, ¿me entiendes? Simplemente es lo que aparece en el momento y la persona le cuesta flexibilizar y como dar la razón incluso al otro. Y acabas de decir algo muy importante, que es que estas personas tienen un pensamiento muy rígido, entonces no son nada flexibles. Y eso pasa factura también entonces en la espontaneidad y la creatividad de estas personas, que también puede influir en lo que es el tema laboral, de relaciones de pareja. Es muy difícil tener un pensamiento así tan cuadrado y no permitirte otras cosas. Muchas veces también sucede que estas personas tienden a vivir como escapando de realizar las cosas. ¿Por qué? Porque saben incluso ese nivel de autoexigencia que tienen y entonces se pierden quizás jugando o haciendo cualquier otra actividad horas simplemente para dejar eso de último, porque saben que eso les va a llevar tiempo, los va a desgastar. Sí. Una cosa muy importante desde allí también es que les cuesta mucho delegar. Creo también, que es una de las cosas más difíciles para ellos. Sí, pero y también tiene que ver con el nivel de perfección, solo lo sé hacer yo, ¿no? Y bueno, para ellos al mismo tiempo es muy difícil justificar el ocio, o sea, tener momentos de esparcimiento, solo es trabajar, aun cuando muchos, como tú dices, no son efectivos o eficaces en la respuesta laboral. Muchas veces también ocurre que todo esto lo hacen desde la aceptación o la aprobación. Sí. Todo lo que busco hacer, que me quede bien, que me quede perfecto, es buscando esa aprobación del otro. Es casi que compito con el otro para que se vea el trabajo que yo hice, el tiempo que le dediqué y cómo salió y que resalte. Entonces, bueno, creo que por aquí es importante empezar a identificar. ¿Será que tengo algunos rasgos que pueden ser válidos que los tengamos? Hay que resaltar que siempre está ese pensamiento intrusivo, ese pensamiento que me hace revisar una y otra vez. De rumiación. Que está rumiando ahí en mi mente, ¿ok? Eso es complejo. Entonces sí, como tú decías, ¿qué hacer ante esto, Tomás? ¿Qué hacer si soy... Bueno, primero ser evaluado, ¿no? Si realmente tiene un trastorno de personalidad obsesiva. Pero entonces, ¿qué trabajaríamos en terapia con estas personas? Fíjate, muchas de estas personas asisten a terapia, ¿verdad? Y aquí volvemos como un poco a hacer un paréntesis entre el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de la personalidad obsesiva. Cuando una persona con trastorno obsesivo compulsivo asiste a terapia es porque realmente no puede con eso, ya realmente está interfiriendo tanto en su vida que necesita la manera de buscar resolver ese problema. En cambio, en el trastorno obsesivo de la personalidad, generalmente la persona llega no sabiendo que va precisamente por su personalidad obsesiva, sino porque bueno, ha tenido otros problemas en su vida cotidiana. Allí. Y cuando revisas y empiezas a evaluar y a explorar un poco, te das cuenta de que bueno, efectivamente estás delante de una persona con un trastorno obsesivo de la personalidad y que bueno, partiendo de allí es que hay que trabajar. Y una de las principales cosas primero que se empieza a trabajar con ellos es esa capacidad de empezar a flexibilizar. Sí, y para eso previamente entonces revisamos cuáles son esos pensamientos, esas cogniciones, esas creencias
que toca revisarlas, que son dicotómicas, que son así, rígidas, como dijiste, poco flexibles, para poder llegar a ese punto de flexibilizar, ¿no? Y trabajar en esos pensamientos. Y empezar a que la persona sea más consciente de cómo esto le ha ido afectando en su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, ok, es que él es así o yo siempre he sido así, pero entonces en terapia puede empezar a darse cuenta de que no es que siempre he sido así, es que bueno, esto ha estado y por esta razón actúo de esta manera, y en la medida que puedo identificar, puedo ir solucionando y tratar de llevar una vida, digamos que lo menos compleja posible en cuanto a las relaciones interpersonales. Claro, y también que puedan lograr un equilibrio entre el control, el excesivo control, y el poder soltar un poco, ¿no? También trabajamos mucho lo que es la relajación, que puedan también sentir ese estado de calma, de tranquilidad, y no solo de vivir exigiéndose, esa autoexigencia cada rato. Sí, es como llevarlo a que la persona sea consciente incluso de lo que va haciendo en el día a día, porque estas personas viven tan controlando y tan planificando todo que entonces su mente siempre está como en el futuro. Sí. Y no se ocupan de ir viviendo el presente realmente. Bueno, y mucho de esto tiene que ver, como tú decías, por esa necesidad de ser aprobados. Así es. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que se hacen dentro de la terapia. Y otra cosa importante es que, bueno, esto nos permite revisar. A lo mejor solamente tenemos rasgos, o a lo mejor si creo que me hace mucho ruido, entonces es importante revisar a lo mejor como si realmente me está interfiriendo en mi día a día o si me ha interferido en mi vida, y bueno, buscar ayuda. Definitivamente. Bueno, esto es todo por este episodio. Denle me gusta a este video, compártanlo, suscríbanse al canal, denle a la campanita de las notificaciones y bueno, háganos sus comentarios, háganos saber si les gustó. A nosotros nos gusta estar aquí con ustedes. Y bueno, recuerden nuestras redes sociales, @queproblemacuando, @TomásEvelio, y el centro donde trabajamos, @cpsicocrearte. Eso es todo por hoy, nos vemos hasta un próximo video de Ecos Mentales. Chao.